Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy quería traerles este tema de la voz integral. Nuestra voz es integral. ¿Y por qué traje este tema en particular? Porque a mí me gusta mucho contar el detrás de escena de nuestras voces, y también lo traje por si a alguno o alguna le servía aprender sobre este tema, pero también entender que nuestra voz, como nosotros, puede tener días buenos como días no tan buenos, y que eso es normal. Más allá de nuestra técnica vocal y de tener una técnica vocal saludable que cuide nuestra voz y no una técnica que la lleve a un extremo dañino, un extremo donde la detona directamente. Entonces, nada, quería traer eso y que entendamos por qué también a veces nuestras voces no responden tal vez como queremos, o al contrario, funcionan o las escuchamos de una forma que decimos wow, nos sorprende, que decimos ¿de dónde salió eso? ¿No? Porque a veces nos pasa que hasta nos sorprendemos de lo que pudimos hacer con nuestra voz. Y nada, era un poco charlar sobre eso y tocar ciertas cosas que tal vez nos puedan ayudar a entender un poco más del porqué de todo eso, por qué nuestra voz es integral y por qué está atravesada por un montón de cosas, ¿no? Porque nuestra voz no es simplemente el producto de la fonación del aire pasando por nuestros pliegues vocales, alias cuerdas vocales, sino que es algo mucho más profundo, y por eso quería tocar este tema de integral, ¿no? Porque nuestra voz está atravesada por nuestras emociones, por diferentes funciones obviamente de nuestro cuerpo, como funciones respiratorias, funciones de articulación, función laríngea, es decir, donde se encuentran nuestros pliegues vocales, una función postural, etc. Pero también hay cosas que se ven involucradas también en nuestra voz, como la comunicación, como el sistema también auditivo, el sistema nervioso. Entonces, hay varias cosas que atraviesan nuestra voz. Quiero traerles un ejemplo para que se entienda más lo que quiero decir. Por ejemplo, piensen en un día que hayan estado muy angustiados, con esa sensación del nudo en la garganta. Pueden recordar esa sensación, buenísimo, si no, no hay problema. ¿Cómo se sintió hablar con ese nudo en la garganta? ¿Sintieron libertad al hablar así? ¿Su voz se sentía un poco quebrada? ¿Se sentía difícil de reproducir, por decirlo de alguna manera? Tal vez no es las mejores palabras, pero para que se entienda. ¿Y cómo sentís tu voz cuando estás feliz? Entonces, ahí podemos ver cómo las emociones pueden afectar a nuestra voz, ¿no? Como, no hablo de afectar en una forma positiva o negativa, sino cómo repercute, digamos, en nuestras voces, ¿no? Y no es lo mismo cuando yo estoy enojado, que tal vez elevo la voz porque grito y me molesta lo que me están diciendo, a que estoy calmado, ¿no? Para responder. O no es lo mismo cuando quiero transmitir algo y tengo esa tristeza, ¿no? Y se me quiebra la voz, que contarlo con toda la alegría del mundo, que también puede resultar en un llanto, obviamente, pero a lo que voy es cómo nuestras emociones pueden influenciar en nuestra voz. Lo mismo en los contextos, en cómo nos relacionamos, porque no le hablamos igual a nuestros papás, a nuestros hijos, o a alguien muy cercano, que al jefe o a la jefa que tengo en el trabajo, un contexto no tan familiar, que tal vez yo no me siento tan en confianza, entonces mi voz se va a mostrar de otra manera. Me acabo de acordar que una vuelta estaba con una amiga. Estábamos así charlando, no recuerdo si habíamos ido a comprar algo o si yo contesté por teléfono a alguien, no me acuerdo bien la situación, pero yo cambié como mi voz, ¿no? Como el tono que estaba manejando, como si lo hubiese agudizado, hubiese hablado como más así, más suave, y qué sé yo, y me dice, ¿por qué cambias la voz? Y yo no me daba cuenta, no me daba cuenta que hacía eso. Sí me quedó muy marcado eso que me dijo, ¿por qué cambias la voz? Como que le llamó la atención, ¿no? Y nada, y es real que cambiamos, puede ser el tono, puede ser el volumen,
o la intensidad o lo que fuera en nuestra voz cuando estamos hablando con una persona que cuando hablamos en un otro contexto con otra, ¿no? Y no es que ponemos una voz que no somos nosotros tampoco, ¿no? Sino que es por los diferentes contextos, cómo nos desenvolvemos y cómo nos comunicamos con esas personas, ¿no? Y nada, también piensen este otro ejemplo, ¿Cómo le hablan ustedes a los perros? Yo no sé ustedes, pero yo por lo menos le digo, ¡ay! Y empiezo a hablarle como, se me agudiza la voz y digo, ¡ay! Y es como, porque me fascinan los perros y me encanta cuando veo uno ir y acariciarlo y tocarlos. Y nada, y es como que obviamente mi voz se transforma, ¿no? Eso quería mostrarles que nuestras emociones, los contextos donde nos comunicamos también influencian en nuestra voz. Nuestra voz, con esto que hablaba de la comunicación, se modifica según el entorno, ¿no? Y después, por ejemplo, el oído, el sistema auditivo, ¿no? Que es el que genera el feedback. Es el que nos equilibra en el contexto de cómo nos estamos escuchando. Voy a dar un ejemplo. No es lo mismo estar charlando con alguien en la cocina de tu casa y que haya silencio alrededor y vos estés charlando con esa persona, a, por ejemplo, estás en el medio de un recital o en el medio de un boliche y la música está al palo, la música está muy fuerte y querés hablar con alguien. ¿Se acuerdan de esas secuencias? No sé si vivieron alguna de estas cosas, pero cómo tenés que elevar la voz y el otro dice, ¿qué? Y vos tenés que elevar más la voz para que el otro escuche y terminamos elevando el volumen, la intensidad de nuestra voz. ¿Por qué? Porque no nos escuchamos bien o porque el otro no nos escucha bien. También otra secuencia cuando yo estoy tal vez cantando en algún evento, en un bar, en lo que sea, y vos no tenés un buen retorno. Si vos no tenés un buen retorno donde vos te puedas escuchar bien, entonces vas a tender a forzarte más porque no te escuchás. Entonces todas estas cosas influyen en nuestra voz, sin contar, por ejemplo, la salud, obviamente, ¿no? Es un resfriado, una laringitis, una faringitis, etcétera, sin contar otros tipos de problemas de salud que pueden afectar a nuestra voz. Sin contar los hábitos, ¿no? Porque no es lo mismo la voz de un fumador de hace años que de alguien que nunca fumó. O cómo hubiese sido esa voz si no hubiese fumado todos esos años. Entonces hay muchos factores que influyen en nuestra voz. Y que nuestra voz es integral porque somos seres integrales. Somos seres con una mente, un físico, un alma. Y todo eso va a estar involucrado en nuestra voz. Como decíamos, las emociones, los hábitos, en nuestra salud o la salud que tengas en ese momento por alguna gripe, los contextos, la comunicación. Entonces son todas cosas que van a influir en nuestra voz. Otra de las cosas que no nombré es que en nuestra voz se ve nuestra historia también, ¿no? Porque como daba el ejemplo hoy del fumador, que su voz es así hoy por todos esos años del hábito que tuvo. Entonces, si no hubiese tenido ese hábito, se hubiese escuchado distinto probablemente. Nuestra voz cuenta esas cosas también. Y me hace acordar un ejemplo de Nina Simone, que estaba viendo el documental hace un tiempo atrás y cómo su voz fue siendo transformada a medida de lo que iba viviendo, de lo que ella iba atravesando en su vida y cómo su música, obviamente, más allá de su voz, también fue atravesada por todo eso, ¿no? Me hacía pensar en esas cosas, en cómo nuestra historia también influye en nuestra voz. Habiendo dicho todo eso, algo de lo que yo quería hacer hincapié, como nombré al comienzo del episodio, es que no todos los días nuestra voz se va a escuchar igual. Puede haber días buenos como no tan buenos, y no estoy hablando de que en esos no tan buenos sea una cuestión de que nos sentimos dañados o nos estamos dañando la voz, sino de que tal vez no responde a como nos estuviese gustando. Y que nuestra voz no se escuche siempre igual, como dije, más allá de la técnica que tengamos, es normal. Les traigo un ejemplo para que podamos ver por qué nuestra voz no se va a sentir igual o no la vamos a percibir igual todos los días.
Imagínate que me tengo que levantar a las 6 de la mañana, o vos te tenés que levantar a las 6 de la mañana, pero te dormiste a las 3 de la mañana. O sea, dormiste 3 horas nada más. Y ese día vos tenés que cantar. ¿Cómo te sentirías? ¿No? Probablemente te sentirías cansado o cansada. Probablemente no rendiría como quisiese. Tal vez no me sentiría como al 100 para poder cantar de la mejor manera que lo puedo hacer, porque me voy a sentir muy agotado. En mi voz se siente ese cansancio. Pero por otro lado, si yo me hubiese dormido a las 10 de la noche y hubiese dormido 8 horas, tal vez ese día que yo tengo que cantar me sentiría de otra manera. Lo mismo que si yo tengo un día bajo mucho estrés, mi voz no va a escucharse igual a que si tuve un día más tranquilo, más pausado, con tiempos libres, no se va a sentir igual. Lo mismo, si, como hablábamos hoy al principio, si estoy angustiado o angustiada, por ejemplo, mi voz se va a ver afectada por eso. Es poder entender eso, que mi voz no todos los días se va a escuchar igual, porque va a estar influenciada por otras cosas que la atraviesan, nuestras emociones sobre todo, el descanso que podamos haber tenido ese día, cómo se resolvió ese día, también cómo voy a estar cantando a la mañana y tal vez no se siente igual que si canto a la tarde. Hay muchas cosas que van a influenciar a ese sonido o a cómo lo siento. Y tener en cuenta esto está bueno porque vamos a respetar más nuestros tiempos de aprendizaje, creo yo. Nos sirve mucho en eso, lo digo como experiencia también, de ser más amables con nosotros mismos, de tenernos más paciencia, porque cuando no tenemos en cuenta estas cosas, pretendemos que nuestra voz se escuche siempre bien o mejor de lo que tengo planeado, ¿no? Y no tengo en cuenta que tal vez ese día estoy cansada, no tengo en cuenta que ese día tal vez estuve triste, tal vez no tengo en cuenta que me estuve alimentando mal y me siento incómoda, o no tengo en cuenta que tal vez estuve teniendo mucho reflujo y que eso va a afectar también a mi voz. Entonces nos ayuda a ser más amables con nosotros mismos a la hora de cantar, ¿no? Tal vez percibimos como, siento que hoy como que no estoy pudiendo hacer lo habitual o no me siento con las fuerzas para hacer tal o cual cosa. Y en vez de desanimarnos y decirnos como, debo haber hecho pasos para atrás, o no estoy sirviendo para esto, o no estoy pudiendo avanzar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no siento esta libertad de siempre? En vez de tirarnos lo peor encima, podemos entender que es por algo también, ¿no? Y respetarlo. Bueno, tal vez hoy no me sienta con todas las energías para cantar esta canción, ¿no? Pero tal vez sí estoy para cantar algo así. Tal vez hoy no tengo las energías para cantar este rock que me tengo que mover mucho en esta zona de mi voz, sino que estoy más para una bossa nova tranquila, en una zona súper cómoda de mi voz, donde hay mucho confort, y tal vez me siento para estar cantando esta canción. Y está bien hacerlo, porque es respetar nuestro cuerpo también. No olvidemos que nuestra voz es parte de nuestro cuerpo también. Entonces es eso, es respetarlo, y también ayuda a no dañarnos también y a cuidarla. Entonces eso, quería traer un poco esto para que no nos frustremos en aquellos días que no son tan buenos o no los sentimos tan agradables para nuestra voz, y que simplemente podamos ser amables con eso y entenderlo y respetarlo, y bueno, hacer lo que tengamos que hacer en ese momento, y mañana es otro día. Bueno, y para ir cerrando este episodio, simplemente decir eso, que como somos seres integrales, nuestra voz también es integral y que se ve atravesada, influenciada por las diferentes cosas que estuvimos nombrando y otras que no llegué a nombrar, pero eso, que va a repercutir en nuestra voz diferentes cosas. Si cuidamos cualquiera de estos aspectos, va también a cuidar nuestra voz. Y tenerlo en cuenta, sobre todo para esto quería hacer, para que no, en esos días no tan buenos, no nos sintamos mal, no nos frustremos, sino que entendamos que es parte de la vida misma. No nos desanimemos si hubo un día no tan bueno. Obviamente, y acá hago un disclaimer, si vos estás sintiendo verdaderamente que
tu voz se siente muy distinta o algo distinta a lo habitual por un periodo de tiempo sostenido, o que te está pasando ciertas cosas que notas extrañas, está bueno siempre ir a un otorrino, a un fonoaudiólogo, a un profesional de la voz, y obviamente chequear cómo está nuestro instrumento. Eso sin dudas te animo a hacerlo. Aún animo a hacerlo como chequeo general, ¿no? Como nos vamos a hacer un análisis de sangre, que también puedan ir a revisarse sus pliegues vocales y si está todo ok. Eso, que podamos entender que hay cosas que influyen en nuestra voz, que hay días no tan buenos, pero que no son el fin del mundo ni el fin de nuestra voz. Y que nada, que podamos tener en cuenta estas cosas a la hora de cantar, a la hora de hablar, para aquellos que son locutores, que son docentes, que utilizan su voz para trabajar o simplemente por hobby, pero la utilizan mucho. Que entendamos que hay cosas que van a estar ahí resonando en nuestras voces, y que podamos vernos, podamos hacer esa retrospectiva, ¿no? De decir, tal vez me pasó eso al cantar porque, como decía hoy, la noche anterior no dormí tan bien, o estuve teniendo toda una semana medio enfermo y en esa clase de canto, por decir algo, tal vez no me sentí tan al 100 como siempre. O aún así, en el momento presente, cuando estoy practicando algo, observarme, ¿no? Y ver cómo me siento en ese momento. No solo emocionalmente, sino cómo siento mi cuerpo. ¿Está cansado? ¿Lo siento pesado? ¿Lo siento tenso? ¿Lo siento flojito? ¿Cómo me siento, ¿no? En ese momento, para cantar, y tenerlo en cuenta a la hora de practicar, de estar cantando, de estar usando mi voz para algo. No digo que se vuelvan locos en todo momento diciendo a ver qué pasa ahora, porque no es la idea, sino de que sí puedan tenerlo en cuenta a la hora de, sobre todo esto, ¿no? De estar practicando, de estar cantando, de estar disfrutando de su voz. Y eso fue todo el episodio por hoy. Te agradezco por haberme acompañado una vez más. Te agradezco por quedarte hasta el final de este episodio. Te invito a suscribirte, que es gratuito. No hay que pagar nada para suscribirse al canal. También a darle me gusta si resonaste con lo que estuviste escuchando, si aprendiste algo nuevo o simplemente te gustó. Y a compartirlo en tus redes sociales arrobando la cuenta de vozclara.canto. Así que eso es todo y te espero la próxima.